Imaginemos una época en la que las personas no estaban unidas por intereses, estatus o riqueza, sino por algo mucho más grande, un amor ardiente y genuino que trascendía barreras y transformaba vidas. Esta fue la iglesia primitiva, nacida en el fuego del Espíritu Santo y marcada por una comunión tan profunda que impactó al mundo que la rodeaba. Después de la ascensión de Jesús, los discípulos estaban reunidos cuando de repente sopló un viento poderoso. Lenguas de fuego descendieron sobre ellos y el Espíritu Santo los llenó de poder. A partir de ese momento ocurrió algo extraordinario. Nació la iglesia. No era una organización fría ni burocrática, sino una familia espiritual, donde todos se preocupaban verdaderamente unos por otros. Lo compartían todo, vendían sus bienes para ayudar a los necesitados y eran un solo corazón y una sola alma. No había egoísmo, no había conflictos, solo amor y unidad. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. El impacto de esta unión fue irresistible. Miles se entregaron a Cristo al ver cómo estos cristianos se amaban con tanta pureza y desinterés. No solo hablaban de amor, lo vivían. Las reuniones eran intensas, oraban juntos, partían el pan de casa en casa, adoraban con alegría y sinceridad. El sol aún brillaba en Jerusalén cuando Ananías caminaba rápidamente por las calles adoquinadas, con una bolsa de monedas firmemente apretada en las manos. Su corazón latía con una mezcla de euforia y miedo. Había vendido una propiedad y delante de los demás discípulos estaba a punto de entregar el dinero como prueba de su generosidad. Pero no todo era lo que parecía. Él y su esposa, Safira, habían acordado en secreto. Ocultarían una parte de la cantidad y entregarían el resto como si fuera el total de la venta. Después de todo, nadie tenía por qué enterarse. Seguirían pareciendo generosos y, al mismo tiempo, mantendrían su seguridad financiera. Cuando llegó ante Pedro y los demás apóstoles, Ananías colocó las monedas a los pies de los discípulos, manteniendo la cabeza en alto, como si ofreciera todo voluntariamente. Pero la mirada de Pedro lo atravesó como una espada. El apóstol no solo vio el gesto, sino el corazón detrás de él. «Ananías», dijo Pedro con una firmeza que hizo temblar al hombre, «¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del precio de la venta? ¿No era suya la propiedad antes de venderla? Y después de vendida, ¿no quedó el dinero en vuestro poder? ¿Por qué decidisteis engañar, no a los hombres, sino a Dios?» A Ananías se le heló la sangre, sus piernas cedieron. El peso de la mentira cayó sobre él como una roca. Antes de que pudiera decir palabra alguna, un escalofrío recorrió su cuerpo y de repente cayó muerto. Un silencio fúnebre dominaba la atmósfera. Los presentes se miraron unos a otros llenos de un miedo indescriptible. Se acercaron unos jóvenes, envolvieron su cuerpo y lo llevaron para enterrarlo. Ese día quedó claro que la verdad no se puede negociar. Dios no solo busca ofrendas, sino corazones honestos y sinceros. El aire todavía estaba cargado por lo que había sucedido apenas unas horas antes. Los murmullos entre los discípulos resonaron por toda la sala, pero un silencio reverente cayó sobre todos. El cuerpo de Ananías ya había sido retirado, pero su ausencia aún pendía como una sombra. Entonces, los pasos de una mujer resonaron en la entrada. Era Safiro. Su mirada transmitía la confianza de alguien que no tenía idea de lo que estaba por venir. Su marido había estado ausente durante algún tiempo y ella esperaba encontrarlo allí, entre sus hermanos, compartiendo el respeto que tanto deseaban. Pedro la observó con mirada fija. Él sabía la verdad. Él sabía del pacto silencioso entre ella y Ananías, pero aún quedaba una última oportunidad. «Dime, Safira», preguntó Peter, con un tono de voz que parecía una prueba de fuego. «¿Fue por este precio que vendiste la propiedad?»
El corazón de Zafiro latía más rápido, pero ella mantuvo una expresión tranquila. Miró a Pedro y confirmó: sí, fue por ese precio. Un silencio penetrante se apoderó de la habitación. Los ojos del apóstol tenían un peso que ella aún no comprendía del todo. Entonces se pronunció la sentencia: ¿por qué habéis acordado poner a prueba al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que sepultaron a tu marido, y a ti también te sacarán. Antes de que pudiera reaccionar, un repentino escalofrío recorrió su cuerpo. El impacto de esas palabras la golpeó como una corriente eléctrica y su fuerza se agotó. Zafiro cayó al suelo, sin vida. El mismo grupo de jóvenes que había llevado a Ananías entró nuevamente, silencioso y solemne. Recogieron su cuerpo y la enterraron junto a su esposo. El miedo cundió en la iglesia y entre todos los que se enteraron de lo sucedido. Ese día quedó claro que Dios no solo desea sacrificios, sino un corazón sincero y verdadero delante de Él. ¿Qué llevó a Ananías y Zafira a la ruina? Muchos dicen que fue mentira, pero ¿fue esa la raíz del problema? ¿O había algo más profundo, algo que los consumía silenciosamente, incluso antes de que tomaran su fatídica decisión? La comunidad cristiana primitiva vivía en armonía, compartiendo sus bienes y viviendo como una verdadera familia. Se valoraba la generosidad y quienes lo daban todo eran vistos con gran respeto. Fue en este contexto que Bernabé vendió sus bienes y entregó todo el importe a los apóstoles, ganando admiración y reconocimiento entre sus hermanos. Ananías y Zafira vieron esto y desearon el mismo prestigio. Querían ser elogiados como ejemplos de fe y generosidad, pero sin pagar el precio real de la renuncia. El dinero los seducía, no solo por la comodidad que podía ofrecer, sino por el estatus que podía comprar. Querían el honor de ser vistos como benefactores sin renunciar a su propia seguridad financiera. Entonces idearon un plan. Venderían su propiedad, conservarían una parte de las ganancias y entregarían el resto como suma total. De esta manera engañarían a los hombres y conseguirían tanto el reconocimiento de la comunidad como una reserva oculta para sí mismos. Pero lo que no contaban era que a Dios no le impresionan las apariencias. Pedro, lleno del Espíritu Santo, discernió la verdad y les confrontó. No habéis mentido a los hombres, sino a Dios. El dinero y el deseo de estatus revelaron la fragilidad de sus corazones. Su caída no fue solo por una mentira dicha a los apóstoles, sino por el deseo de poder y gloria que los llevó a engañar a Dios. Querían la corona sin llevar la cruz. Al final, lo perdieron todo. Su plan se vino abajo en un instante y sus vidas fueron arrebatadas. La historia de Ananías y Zafira resuena hoy como un recordatorio. La búsqueda de poder y riqueza puede conducir no solo a la ruina terrenal, sino también a la ruina espiritual. La historia de Ananías y Zafira no es solo una historia del pasado. Resuena como una advertencia para los cristianos de hoy, desafiándonos a reflexionar sobre la sinceridad de nuestra fe y las intenciones ocultas del corazón. La pareja fue parte de la iglesia primitiva, una época de milagros, unidad y crecimiento espiritual. Muchos vendieron sus propiedades y dieron todo a la obra de Dios, demostrando total confianza en el Señor. Tal vez, impulsados por un deseo de reconocimiento y estatus, Ananías y Zafira decidieron hacer lo mismo, pero con una peligrosa diferencia. Se quedarían con parte del dinero y fingirían haberlo donado todo. Querían ser vistos como generosos, pero sin renunciar a lo que aún valoraban más. No era solo una cuestión de dinero, sino de corazones divididos. Deseaban la alabanza de los hombres mientras trataban de engañar a Dios. Pedro, lleno del Espíritu Santo, se enfrentó primero a Ananías. No has mentido a los hombres, sino a Dios.
El peso de la verdad cayó sobre él como una sentencia, y Ananías cayó muerto en el lugar. Poco después llegó Safira y confirmó la mentira. Ella también cayó sin vida, pero ¿por qué algo tan severo? Dios no solo castigaba la mentira, sino también la hipocresía, el deseo de parecer piadoso mientras el corazón estaba lejos de él. Fue una advertencia a la iglesia naciente. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, no meros religiosos de apariencia. Y hoy, ¿cuántos viven una fe superficial, más preocupada por la imagen que por la esencia? ¿Cuántos hacen buenas obras para ser vistos, pero no por amor genuino? La historia de Ananías y Safira nos recuerda que a Dios no le impresionan las palabras ni los gestos vacíos. Él busca corazones y desea sinceridad, no actuaciones espirituales. Aprendamos de esta advertencia y vivamos una fe auténtica, donde nuestra devoción a Dios sea verdadera, sin máscaras ni engaños. Desde la antigüedad, el ser humano ha sido seducido por dos grandes ídolos, el dinero y la fama. Ambos prometen seguridad, reconocimiento y poder, pero esconden un peligro mortal, el de apartar el corazón de Dios. La Biblia nos advierte claramente sobre este peligro. En 1 Timoteo 6:10, Pablo declara: el amor al dinero es raíz de toda clase de males, y codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El dinero en sí no es el problema, sino el amor por él, lo que lleva a la gente a mentir, engañar, explotar e incluso matar. Aquellos que viven obsesionados con la riqueza nunca están satisfechos, siempre quieren más y sin darse cuenta se convierten en esclavos de lo que solo debería ser un medio. ¿Y qué pasa con la fama? Ah, la fama. ¿Cuántos han vendido su alma solo para ser aclamados por las multitudes? En Mateo 16:26, Jesús hace una pregunta mordaz. ¿Qué aprovecha al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? El deseo de reconocimiento lleva a muchos a comprometer sus valores, ignorar principios y alejarse de la verdad. Pero la fama es engañosa y fugaz. Hoy a alguien se le aplaude, mañana se le olvida. El único nombre que perdura para siempre es el de Cristo. La Biblia nos enseña que la verdadera riqueza y gloria provienen de Dios. En lugar de buscar el dinero o la fama como nuestras metas finales, deberíamos buscar el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. ¿Qué pasaría si, en lugar de fama, buscáramos el servicio? ¿Qué pasaría si en lugar de riqueza quisiéramos compartirla? El verdadero tesoro no está en este mundo, sino en una vida con propósito ante Dios. El dinero y la fama pasan, pero el que elige la eternidad con Cristo nunca será avergonzado.